Puede que algunos estén preguntando, ¿qué es una metáfora? Porque como ven ustedes ahí en la diapositiva, dice metáforas de Jesús. Cuando leemos la Biblia, a veces no es perceptible para algunos que hay unas expresiones o unas figuras de lenguaje que son usadas de principio a fin en ella. Por ignorarlas, ha permitido que algunos lleguen a conceptos muy diferentes de lo que realmente está diciendo el texto. El diccionario de figuras de dicción del señor Bullinger nos dice que una metáfora es o consiste en transferir a una cosa sin previo aviso el significado de otra. Es más, si nos devolvemos a la diapositiva anterior, dice metáforas de Jesús, el Cordero. En una ocasión Juan el Bautista vio al Señor Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Volviendo a la definición, dice, consiste en transferir a una cosa sin previo aviso el significado de otra. ¿Qué tiene que ver Jesús con un cordero? Juan lo llamó el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Es transferir a una cosa sin previo aviso el significado de otra. Por cierta analogía que existe entre ambas. Se distingue del símil. Símil es otra figura de lenguaje, en que este anuncia de antemano la semejanza por medio del adverbio como. Por ejemplo, mientras el símil dice toda carne es como hierba, la metáfora dice toda carne es hierba. El símil usa el como, mientras que la metáfora dice directamente es. Cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, estaba usando una metáfora. Si hubiera dicho, he aquí el que es como el Cordero, estaría utilizando un símil. Bueno, pero continuemos. Dice, la figura de la metáfora está siempre en el verbo ser, el cual expresa una analogía entre el sujeto y el predicado, no una literal identidad. Juan estaba diciendo que él era literalmente un cordero. Porque literalmente, ¿qué era? Una persona, un ser humano. Eso era literalmente. Dicha analogía es a veces muy profunda, por lo que su hallazgo es para nosotros entonces una sorpresa. Y lo interesante es que abunda tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ejemplos. Mateo 5:13. Recuerden, el símil utiliza el cómo, pero la metáfora usa el es, el ser o estar, el verbo ser o estar. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. El Señor está diciendo, ustedes realmente fueran literalmente la sal. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando dice sois la sal de la tierra, está haciendo es una comparación. Somos como ella. ¿Sí? Para endulzar, para preservar, es que para endulzar, para saborizar, ¿sí? Para preservar. Otro ejemplo, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo,
yo soy la luz del mundo. ¿Eso qué es? Eso es una metáfora. Otro ejemplo, Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino. Recuerden que el diccionario del señor Bullinger dice, la figura está siempre en el verbo ser, el cual expresa una analogía entre el sujeto y el predicado, no una literal identidad. Jesús no es literalmente luz. Pero aquí se está haciendo una analogía. Continuando, leemos nosotros en Mateo 26, y es lo que ha llevado a conceptos equivocados el ignorar esto de la metáfora. Y hablando de la cena del Señor, dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hay un grupo religioso que cree que en el momento de la cena, ese pan se convierte literalmente en el cuerpo del Señor. Porque él dijo, esto es que es mi cuerpo. Yo que soy de antecedente católico, me acuerdo cuando iba a hacer la primera comunión, que a uno lo preparaban durante varias semanas. Y era feliz que porque iba a ser la primera comunión. Y el día en que había que hacer el ensayo de comerse la hostia, le decían a uno, ojo, eso no se puede morder. Eso se tiene que tragar de una. Porque dentro de la doctrina de la transubstanciación, como él dijo, esto es mi cuerpo, es mi cuerpo. Entonces, como literalmente ese pedacito de hostia se convertía en el cuerpo del Señor, si usted la mordía, corría el riesgo de que ese cuerpo, usted le partiera una mano o una pierna, o lo partiera a la mitad o le arrancara la cabeza porque lo había mordido. Esa es la doctrina de la transubstanciación. Antes, dentro del catolicismo romano, a los feligreses no solamente se les daba el pan, sino también la copa. Pero con la doctrina de la transubstanciación se presentó un gran problema. Y es que si ese jugo se convertía literalmente en la sangre del Señor, si cuando estaban tomando de la copa, y personas con bigote y con barba, se les untaba de esa sangre y se caía, eso era un sacrilegio. Es más, corría el peligro de que lo quemaran vivo. Por eso, tiempo después, se obvió, se quitó por completo el ofrecer al feligres la copa. Nada más que tuvieran acceso entonces al pan. Pero no se podía morder, sino que había que tragarlo enterito. Para que de pronto no le sacara los ojos, o le mochara la nariz, o lo dejara sin orejas cuando lo estuviera mordiendo. Puede que suene chistoso, ¿sí? Pero así dicen los libros. Así dicen los libros del catolicismo romano con respecto a la participación de la cena. Ahora, ¿cuál uno? Es el texto que decía yo hace un momento. Juan el Bautista, cuando él estaba realizando su ministerio de preparación para nuestro Señor, dijo en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no estaba diciendo que él fuese literalmente un cordero. Pero hay una analogía entre Jesús y el cordero. Ahora, ¿esto qué es? Es una metáfora. Para los judíos, un cordero significaba principalmente sacrificio. Porque era el animal utilizado desde el mismo Antiguo Testamento
para el sacrificio. Si nos remontamos al libro del Génesis, nosotros nos vamos a dar cuenta de que el primer sacrificio fue un cordero. Cuando Caín y Abel trajeron su ofrenda a Dios, Abel fue el que ofreció a Dios de una manera aceptable, como dice en Génesis 4:4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Cordero, una oveja. Abraham. Ustedes recordarán que dentro de la historia del pueblo de Dios, en una ocasión, Dios le dijo a Abraham que le ofreciera a su hijo, a su unigénito. Y él no se puso a decirle, ¿y por qué un hijo? ¿Por qué mi hijo? No, dice la Biblia que él organizó sus cosas, le dijo al hijo, mi hijo, prepárese porque nos vamos a ir y me vas a acompañar. Vamos a ir a ofrecerle un sacrificio a Dios. Bueno, y se fueron. Pero Isaac no sabía que él era el que iba a ser sacrificado. Cuando llegaron al lugar donde lo iba a sacrificar, al muchacho le llamó la atención porque prepararon el altar, la leña, y le dijo, papá, bueno, ya está el altar, está listo, está la leña y... ¿Dónde está el cordero? Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vemos entonces, cordero. En la mente del pueblo judío, un cordero transmitía la idea de sacrificio. Cuando Juan el Bautista vio al Señor que venía, dijo, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, cuando un judío infringía la ley de Dios, lo establecido por el Creador, tenía que ofrecer un sacrificio. Básicamente, normalmente era un cordero. Ahora, si no tenía para un cordero, era muy pobre, debía ofrecer un par de tórtolas o 2 palomitas. Cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto, la gran liberación de la nación de Israel vino con la muerte de un cordero. Y su sangre debía ser utilizada para untarla en el marco de la puerta, para que esa noche, cuando pasara el ángel de la muerte, toda casa que tuviera su marco de puerta untado con sangre, él no entraría ahí. Todos los que estuvieran dentro de ella estarían protegidos. Y muchas veces cuando estamos conmemorando la Cena del Señor, utilizamos el pasaje de Isaías capítulo 53, donde habla el profeta 700 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, y proféticamente dice Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero. Cuando Juan dijo al pueblo que Jesús era el Cordero de Dios, obviamente ellos debieron haber sabido lo que él quiso decir. Porque para la mente de un judío, un cordero significaba o representaba la idea de sacrificio. Ellos lo entendieron. Ahora, es fácil para nosotros entender que
El lenguaje de Juan significa que el pecado de todo el mundo obtendría a través del sacrificio del Cordero de Dios el perdón. Dios mandó ciertos sacrificios y el sacrificio por el pecado era un cordero. Cuando uno lee el libro de Levítico, se entera de que con cada transgresión que cometiera un judío, Dios había claramente ordenado que se debía ofrecer un sacrificio, debía ser un cordero manso, sin defecto alguno. No podía tener ningún tipo de mancha. El cordero debía ser totalmente blanco. A través de los siglos, el pueblo de Dios esperaba la venida de un Mesías. Y dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Juan lo presentó como el Cordero. Juan, el apóstol, anduvo con él y oyó a Jesús hablar de la muerte. También lo vio morir y creyó que él era el cumplimiento de todos esos corderos sacrificados en el Antiguo Testamento. Él era el que transmitía el significado de todos esos sacrificios. Pedro escribió en su carta, primera carta, capítulo 2, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Haciendo un paréntesis, cuando dice aquí el apóstol Pedro que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, algunos han concluido que lo que quiere decir es que cuando Jesús estaba en la cruz, mis pecados, sus pecados, los pecados de todo el mundo le fueron transferidos a él. Y que entonces en ese momento, ¿qué ocurrió? Si todos los pecados le fueron transferidos a él, ¿en qué se convirtió? En un pecador. Y que por eso, en la cruz, el Padre lo abandonó. Porque Jesús, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La conclusión de muchos es que como Dios no ama el pecado, y en ese momento su Hijo estaba cargando con los pecados de toda la humanidad, porque dice ahí, llevó él mismo nuestros pecados, que nuestros pecados le fueron transferidos a él, se convirtió en un pecador, y por eso el Padre tuvo que abandonarlo. Y por eso las palabras del Señor: ¿por qué me has abandonado? Eso no es cierto. A Jesús no le fueron transferidos mis pecados ni los suyos. Lo que el texto está diciendo es que el Señor Jesús en la cruz se convirtió en el sacrificio por todos nuestros pecados. Porque ¿quién era él? Según Juan, el Cordero de Dios que quita los pecados. El Cordero tenía que ser ¿cómo? Sin mancha, sin defecto, debía ser perfecto. Pero si ese Cordero que estaba en la cruz tenía pecado, entonces no era elegible, no era adecuado para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Entendamos entonces la metáfora de Juan cuando llamó a nuestro Señor Jesús el Cordero de Dios. No como muchos dicen,
que Él en la cruz se convirtió en pecador. De otra manera, estaríamos perdiendo el tiempo nosotros. Estaríamos aquí reunidos, pero todavía con la necesidad de que viniese alguien perfecto, sin mancha, sin defecto, a morir en la cruz para poder obtener nosotros el perdón de nuestros pecados. Pablo escribió en 1 Corintios 5, versículo 7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, hay una referencia a un grupo de personas que, como dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Debemos no solamente aceptar el beneficio de su sacrificio, sino que, como dice el pasaje, seguirlo. ¿Pero por dónde? Por donde Él quiera que vaya. No es que decir, sí, yo lo sigo en esto, pero en esto no. Esto sí me gusta, entonces lo voy a seguir, pero esto no es como de mi agrado, entonces por ese lado yo no lo voy a seguir. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Mientras en el mundo en general han etiquetado, para que uno también en el mundo en general, algunos han etiquetado el cristianismo como una religión de débiles. Menosprecian a uno que permitió que lo crucificaran. Es que era un cordero. Por eso es que lo mataron. Si hubiera sido un león, bueno, la Biblia lo llama león, pero si fuera un oso o un tigre, hubiera peleado y no se hubiera dejado matar. Pero Él no vino a eso. Él vino a ser un cordero. Todo por nosotros. Ahora, la mansedumbre de ese cordero, algunos la han interpretado como debilidad. Y ese es un gran error. Recuerden que hay una frase, un adagio que dice, las apariencias engañan. Sí, Juan lo describió como un cordero. O como leíamos en Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Juan no dijo aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sí, eso es una gran realidad, pero no confundamos su sacrificio con debilidad. No confundamos la metáfora de Jesús declarado por Juan como el Cordero de Dios con debilidad o cobardía. Porque el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, nos revela que aquel que en su mansedumbre sufrió por los pecados de todo el mundo, un día hará que todos tiemblen y se arrepientan. Dice el versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. No confundamos su sacrificio como cordero, como cobardía, como miedo. Porque ese mismo cordero que dio su vida, también va a llegar el día en el cual más de uno dijo, por favor, escóndanos de la ira del que está sentado sobre el trono, del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. ¿Quién puede pensar que un cordero se va a enojar? Si no los ve todos
tiernos y llamativos y la carita que pone, ¿qué va a pensar que vayan a morderlo a uno? Bueno, este cordero, dice la escritura, hay de aquellos que lo malinterpretaron y se burlaron de él. Realmente, contemplar a Jesús, verlo como el Cordero de Dios, es para hacer que la vida de uno nunca sea la misma. Después de verlo como el Cordero de Dios, puro, sin pecado, sin mancha, todo lo demás es insignificante. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado. Dios les bendiga, hermanos.